su hija y la encuentra muerta, sentada sobre su cama, doblada sobre sí misma y escondiendo entre las piernas una bolsa llena de este potente ansiolítico que su esposo, el médico Isaías Fenco, le recetaba para esa migraña por la que, de hecho, se conocieron varios años atrás. En Chiclayo, la prensa tituló el caso como un suicidio. Su familia y su madre, sobre todo, esta noche asegura que su hija fue asesinada y señala al padre de su hija. Isaías y Leticia se conocieron primero como médico y paciente. Su madre, ella era una colegiala, Leticia la lleva porque sufría de migrañas. Y la relación empezó cuando ella recién había salido del colegio. Casi que le doblaba la edad. Y aun cuando la familia no veía con buenos ojos, no aprobaba esta relación, igual se casaron. Se casaron y y era un hombre muy, muy celoso, dicen. Bueno, con el nacimiento de su hija, los celos no solamente se incrementaron, sino que además derivaron en agresiones sistemáticas, por las que de hecho en alguna oportunidad este hombre estuvo detenido en una carceleta de una comisaría. Una condición médica irreversible en su hija incrementó ya la tensión que ya había en este matrimonio y las migrañas de Leticia. La madre de Leticia asegura que el único médico tratante que tuvo su hija fue su esposo, que le recetaba este poderoso ansiolítico. En algún momento entendieron que lo que estaba ocurriendo es que la estaban sobremedicando. De hecho, él mismo los llama a comunicarles que había sufrido un preinfarto, uno de dos. Producto de esta sobremedicación, es lo que asegura la familia. El asunto es que cuando Leticia recupera la conciencia, vean lo que le dice, que Leticia recupera la conciencia y acusa al padre de su hija de haberla querido matar. Y sin embargo, a pesar de la violencia, a pesar de estas sospechas, no lo dejaba, y no lo dejaba por miedo a dejar a su hija con Isaías Fenco. Muy bien, al final del día lo que ocurre es que esta mujer ha muerto y su familia asegura que no se ha suicidado. Y apuntan al padre de su hija. ¿Qué es lo que ha hecho la Fiscalía? ¿Cómo están las cosas ahora? Angélica Villegas. Estamos evitando que se queme la casa. Estamos evitando que se queme la casa. ¿Usted me está echando el delito a mí? Estamos evitando que se queme la casa. Estamos evitando que se queme la casa. ¿Y tu padre qué? ¿En la calle? 48 horas antes de aparecer muerta, la enfermera Leticia Zapata sobrevivía junto a su hija al extraño incendio de su vivienda en Chiclayo, en el que culpaba por intento de feminicidio a su esposo, el médico general Luis Isaías Fenco, a quien había denunciado en varias oportunidades por violencia doméstica, mientras el registro captaba cómo él se marchaba con la hija de ambos. Ese se salió incendiando esta casa. Él ha sido. ¿Por qué crees que no lo encuentran acá? ¿Por qué crees que no lo encuentran acá? Ya está bien. Porque incendió la casa y ahora se la lleva la bebé. El fuego que alguna vez había consumido un nido de amor había comenzado con pasión. El médico Luis Isaías Fenco tenía 33 años y Leticia 17, cuando su madre la llevó a una consulta en la casa de él por los fuertes dolores de cabeza que la joven tenía y por recomendación de los vecinos. Pero la relación paciente-médico pronto se hizo más cercana. La llevo para que la vea. Entonces le dijo que tenía migraña, que era un cuadro de migraña. Entonces desde ahí empieza todo, ¿no? Ellos ya se veían cuando ella se termina su secundaria, se va a la universidad y seguían y se veían, salían juntos. Leticia comienza sus estudios de enfermería. Su belleza era reconocida en toda la zona y el evento coincide con la formalización de la relación que dibujaba un embarazo. Tenía celos de ella de todas maneras, pues no, porque él la llevaba a todas partes, estaban siempre juntos. Desde ahí yo le dije a ella, vas a meterte con una persona así, él es mayor que tú. Y no puedes tener una relación porque si ya él empezó así, vas a acabar mal, hija. Déjalo que se vaya. Habrán otras mujeres de su edad para ella, para él. Enfermera y médico se casan ante la ley y Dios, pero el nacimiento de la hija de ambos trae rencillas que llegan a la agresión, constatada en más de una denuncia policial presentada por su familia. Si nosotros le preguntábamos a ella, ¿por qué estás así con la cara morada? ¿O tienes las piernas moradas, el brazo morado? No, es que me he dado. No, es que me he dado. Bien raro, le digo que tú
te des sola. No es que estaba oscuro y me di. Cuando ellos vienen de Lima, en Chiclayo, la golpea, le pega con una correa y la saca a la calle. Entonces encontró unos policías y le dijo a los policías que tenía una niña y no lo dejaba entrar, ¿no? Que estaba mal. Entonces a él pasa a carceleta porque se lo llevan. Por causas desconocidas públicamente, la hija de ambos queda en estado vegetal inesperadamente a los 11 años y eso incrementa la tensión en el matrimonio. Los dolores de cabeza en Leticia aumentan y su esposo Luis figura, según sus parientes, como su único médico tratante, prescribiéndole altas dosis de midazolam, conocido en el mundo de las benzodiazepinas por ser un potente ansiolítico, hipnótico y relajante muscular. Siempre ella ha estado con esto de la migraña. Y él la medicaba porque él era el único médico de ella. Le aplicaba, él era el médico y él era el que recetaba, pues, ¿no? ¿Qué le ponía en ese entonces para la migraña? Migradoxina, Tonapán, todas esas cosas que le pasaban, ¿no? Él decía que ella vivía con esa migraña y que no se le iba a quitar. Entonces le digo, llévalo pues a otro médico. Aunque el esposo de Leticia es médico general, este cuadro clínico debía ser atendido por un especialista en neurología, según su familia, para su diagnóstico y tratamiento. Así que consultamos a un neurólogo, al que le presentamos el cuadro de la enfermera. La herramienta en el diagnóstico de un paciente que viene con estos síntomas es tomar una angioresonancia o una angiotomografía para ver las estructuras internas del cerebro y para ver las arterias del cerebro. Y el exceso de consumo de los analgésicos pueden predisponer a tener más dolor de cabeza y es lo más dramático y tedioso del paciente con migraña, porque muchos de los pacientes con migraña no solamente tienen dolor de cabeza por la migraña per se, sino también porque se exceden de consumir tanto analgésico y es la situación más alarmante porque definitivamente tenemos que explicar al paciente. La familia se entera que Leticia presuntamente estaba siendo sobremedicada con un tratamiento peligroso, porque en junio del año pasado el esposo les reportaba que le había dado un infarto en su propio cuarto. Mi yerno le encuentra toda morada, ella, morada, le dice, Leti, ¿qué tienes? Como muerta, pero al poco tiempo, a los 20 minutos, ella reacciona. Pero ¿qué cosa dijo ella cuando se despierta? Dice, tú me has querido matar con eso. Tú me has querido matar, tú me has puesto esto. Confiaban ciegamente en el esposo de Leticia. En ese momento no sospechaban de ninguna mala intención en la forma que él tenía de medicarla. Pero meses después reciben un segundo reporte de que Leticia había sido llevada prácticamente muerta al hospital, como se evidencia en el expediente de este caso, investigado hoy como homicidio simple. A mí el doctor me dice, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué está así toda moreteada? Entonces ellos tenían el temor, o sea, la intuición de que ella había sido golpeada. Yo le expliqué al doctor que ella amanecía hinchada la cara, y ellos mismos estaban viendo el que estaba hinchada las manos, las piernas, todo era hinchada ella, y esa era su vida de ella. Los doctores que la veían a ella nos decían si ella recibía algunos fármacos fuertes, consumiendo esos medicamentos como drogas, ¿sí, no? Entonces le decíamos que yo no sabía porque el único que la veía y que vivía con él era él. Los dos infartos de Leticia, reportados legalmente, coinciden con el empeoramiento de su salud. Ella se negaba a irse con un especialista por miedo a abandonar su casa y dejar a su hija con su esposo, con quien mantenía una relación tóxica de acuerdo a los parientes. Así que a partir de aquí, su madre nos cuenta que se quedaba con ella y registraba el decaimiento de la joven con un catéter conectado al corazón y unas medias para la supuesta vasculitis que tenía, de acuerdo a informe médico. Pero la familia desconocía por qué tenía esa vasculitis o si se trataba del efecto secundario que le generaba el tratamiento. Cuando Leticia no tomaba los medicamentos, su vida transcurría normal, según su madre. Incluso le envía a su mejor amiga un audio del infierno que vivía al lado de su esposo, al que según ella le había descubierto infidelidades. Aquí una cuestión de infidelidad que de repente no pudo ser
enterarme y no pasaba nada. Pero burlarse de mi hija, no, eso yo no lo voy a permitir jamás a nada ni a nadie. El llamado de alerta que la enfermera hacía se extendía a las redes sociales, donde dejaba en evidencia los daños que le causaba supuestamente su esposo, el médico Luis Isaías Fenco, algo que conllevaría que su familia no pudiera verla en oportunidades. A veces cuando él estaba de Franco, él iba y le encontraba ella sumamente dormida, o si no se levantaba ya vomitaba sangre y sangre, y él decía que era por su gastritis. Le digo, tanto va a ser, Luis, llévala al médico porque eres malo, llévala. 2 enfermos en casa, te has hecho responsable de 2. Y a ninguna de las 2 la sanas, amiga, la tienes peor cada vez. Ella caminaba como una loquita, decía, andaba con sus papeles porque decía que ella la maltrataba, y yo lo vi un día, me encuentro que él se mete al cuarto con ella, discute adentro. Ella saca su mano y con la puerta la agarraba y la presionaba, le hizo todo moreteado ahí. Le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces eso? Suéltala. Ella solita se hace. Todo era que ella sola se hacía las cosas. Y él como médico, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Nada, no hacía nada. Meses antes de una tragedia, la casa donde vivía el matrimonio alberga una botica propiedad de ellos, donde trabajaba la hermana de la enfermera. En este punto de la historia, ratifican que Leticia era presuntamente mal medicada por su esposo. Y esto lo constatan cuando le entrega una prescripción a uno de los parientes de la enfermera, como parte del tratamiento que ella llevaba. Voy a preguntar para qué es, a la farmacia, ¿no? Y le dice a la farmacéutica que para qué se utilizaba ese medicamento. No, dice, ese medicamento solamente lo usan acá en quirófano, ¿no? En las operaciones. No se utilizan así nomás, y esa no está prohibida la venta. Así regresamos a este video de un incendio ocurrido en la casa de Leticia, 48 horas antes de su muerte, por lo que ella decide denunciar a su esposo nuevamente por violencia doméstica. Le tomaron su declaración, pasó por el médico legista, le pusieron 7 puntos no sé cuánto. Al día siguiente tenía que ir al examen psicológico, una pericia psicológica. ¿Ya? Entonces ella, al regresar, ha venido ella contenta, pero ella, la veo que está con el celular y ella logra escribirle ahí que ella venía de denunciarlo en el Ministerio Público. Entonces él agarra y eso es lo que él no ha querido nunca, estar en los ministerios denunciado, porque él quería ser director, quería hacer esto, quería ser grande. Los parientes de la mujer se retiran y cuando vuelven al día siguiente a su casa, les sorprende que ella no atendía las llamadas y la puerta estaba completamente cerrada. Entonces no se abría la puerta, desesperada, nos daba la 1, nos daba las 2, cuando mi hija, la otra, se sube por la ventana y dice, eran la 1, y ve que mi niña, mi nietecita se mueve. Entonces Leticia está ahí. Leticia está ahí con ella. No, mamá, no hay Leticia, no hay en su recámara, no hay en el baño, no hay en la cama, no hay nada, no hay Leticia. Lo que la madre de Leticia estaba por ver es verdaderamente escalofriante, según su descripción. Mis hijas decían, no, mamá, entra tú. Yo no voy a entrar, entra tú. Entré y le encuentro a mi hija en una posición sentada, muerta mi hija, pero es una cosa, una manera que no se explica cómo es que ella ha podido verse matado, si es que ellos dicen si ella no tenía venas, si no tenía arterias, no sabían a dónde ponerla. Según él, en sus declaraciones dice que ella se ponía un espejo atrás y así se inyectaba en la vena de acá, se inyectaba en la frente, se inyectaba en todas partes. Él no hizo nada, él no hacía nada. Le encuentro ahí, cuando viene el perito, viene y ella estaba así pegada, y cuando la levanta se le había caído su pellejito, todo eso. Entonces la levantan y dice que le encuentran una bolsa, que había un montón
de milazolanes, como 4 milazolanes, con la pierna estirada, la otra abajo, ¿no? Y ni siquiera los brazos así caídos, ¿no? Como nada, y así, como si alguien la hubiera colocado. La prensa chiclayana dedicaba un pequeño rincón a titular sobre la muerte de Leticia, indicando que se había suicidado, envenenándose con medicamentos que requerían de una prescripción. Algo que a sus parientes les indignaba de que llegaran a una conclusión sin antes estudiar todo este caso. ¿Cómo va a suicidarse ella si ella amaba a su hija? Ella se daba la vida por ella. Así el otro la botara, así el otro le insultaba. Por eso es que ha llegado hasta aquí, hasta ese punto de soportar tanta violencia, tanta maldad, tanto insulto. ¿Por qué ella amanece muerta cuando ella pone una denuncia y le avisa a él? A 7 meses de una extraña muerte, el Ministerio Público inició investigación del caso como homicidio simple, archivando las denuncias por violencia doméstica. Así que quisimos consultarle al esposo de la enfermera sobre el tratamiento que ella llevaba, pero jamás respondió nuestras llamadas ni mensajes. ¿Cuál fue la verdadera causa de muerte en este caso?